Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser, grande eres tú, grande eres tú. Al contemplar Tengan muy buenos días, querido amigo, querido hermano. Nuevamente aquí desde Laicos en Acción. Gracias por seguirnos por medio de las diferentes redes sociales, Facebook, YouTube y desde la radio 930 AM. Le damos gracias por su sintonía y que Dios realmente bendiga y que pueda dar entendimiento para comprender lo que es su santa y divina palabra. Para iniciar queremos invitarte a poder tener una pequeña oración para que sea nuestro Dios el que nos dé la sabiduría para entender su palabra, así como lo hizo con Daniel, que fue él quien le reveló el sueño y quien le reveló su interpretación. Entonces, por lo tanto, queremos que sea Él que en estos días también pueda llevarnos a nosotros a todo conocimiento de su santa palabra. Porque aunque en los capítulos finales de Daniel dice Dios a Daniel, cierra y sella las palabras de este libro porque son para el tiempo del fin, precisamente este libro no iba a estar sellado todo el tiempo, sino que iba a estar sellado hasta el tiempo del fin, cuando el pueblo de Dios necesitase conocer estas cosas. Y entonces hasta el tiempo del fin el pueblo iba a conocer todo lo que era con referente a las profecías de Daniel. Entonces por eso queremos invitarte para iniciar a tener una pequeña oración para que sea nuestro Dios el que nos guíe en el estudio de su santa palabra. Le invito a inclinar su rostro donde quiera que se encuentre. Oremos. Padre y Dios nuestro, alabado y glorificado sea tu nombre en esta hora. Te damos a ti, oh Dios, la honra y la gloria como lo hizo tu siervo Daniel. Porque tuyo, oh Dios, es el poder, porque tuyo es la gloria, porque tú, oh Dios, das sabiduría a quien tú quieres e inteligencia a quien tú quieres también. Revelas, oh Dios, los misterios a tus verdaderos hijos para que así puedan hablar a los demás y advertirles lo que está pasando. Padre eterno, a ti sea la honra y a ti sea la gloria. A ti sea el poder y a ti, oh Dios, los hijos de la tierra puedan inclinar sus rodillas y darte las gracias porque tú, oh Dios, en tu infinita misericordia, nos has dicho qué ha de pasar en el futuro. Gracias te damos por acompañarnos en esta hora y gracias por acompañar, oh Dios, a todos aquellos que nos siguen y nos ven y estudian con nosotros, porque tú, oh Padre eterno, es quien les da sabiduría, conocimiento y tú es que pones en ellos, oh Dios, el interés del estudio de tu santa palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, querido amigo, querido hermano, como siempre iniciamos con los versículos de Deuteronomio 28:1. Me gustan porque siempre nos recuerda que nosotros debemos estar atentos a su palabra. Dice: acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios. O sea, no simplemente la escuchamos por ahí como un anuncio y cuando la volvemos a escuchar nos acordamos, no. Si oyéremos atentamente la voz de nuestro Dios, o sea, si estamos poniendo atención, si estamos poniendo cuidado de lo que Dios está diciendo.
¿Y cómo lo hacemos? Precisamente lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dice, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy. O sea, cuando nosotros estamos poniendo atención a la voz de Dios, vamos a guardar los mandamientos de Dios. O sea, no hay otra. Si no estamos poniendo atención a la voz de Dios, si no queremos hacer lo que Él dice, no vamos a guardar sus mandamientos. Sigue diciendo, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Ahora bien, esto tiene algunas cosas importantes. Si yo guardo sus mandamientos, si yo los pongo por obra, Dios me va a exaltar sobre todas las naciones de la tierra. Este versículo no solo te está diciendo que en esta vida te va a ir bien como Dios lo estableció, sino que te está diciendo que en un futuro las naciones van a desaparecer, pero tú no vas a desaparecer con ellas. Entonces, por eso dice que te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. O sea, te pondrá sobre ellas. Y dice el versículo 2, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. En el versículo 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que le envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Ahora bien, Dios ya había hablado precisamente lo que iba a pasar. Dios ya había establecido las reglas del juego. Y entonces nosotros debemos caminar sobre esas reglas para que nos vaya bien. Ejemplos de eso, digamos, cuando un chico ingresa a una escuela, universidad o a algún instituto para estudiar, estos institutos tienen reglas. Inclusive los profesores tienen reglas y él pone y establece las calificaciones de exámenes, las calificaciones de tareas. Inclusive muchos dicen, bueno, tú tienes que ocupar de la semana tantas horas para estudiar. Estas horas son las que vas a estudiar y por medio de esas horas estudiando te va a ir bien. Pero yo decido no hacer tareas, no hacer exámenes, no hacer nada de eso. Y entonces, ¿cómo me puede ir? Mal, precisamente, porque él ya había establecido cuáles eran las reglas del juego. Y eso es lo que hace Dios con su palabra. Él establece cuáles son las reglas y nosotros debemos seguir esas reglas. Ahora bien, continuemos precisamente con Daniel 2, donde habíamos quedado. Daniel 2, versículo 31 al 35. En el estudio anterior habíamos hablado que Daniel le da la interpretación de lo que, le da el sueño que el rey tuvo en la noche. Y le dice que es la estatua, la cabeza de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro. Y le dice también que sus pies son de hierro con barro cocido. Y luego dice que ve una gran piedra que no es cortada con mano humana, la cual destruye la estatua y destruye todo y no queda rastro de nada. Y luego dice que esta piedra cubre toda la tierra. Ahora bien, precisamente comenzamos o terminamos el estudio pasado y comenzamos con lo que es la cabeza de oro. Y en forma general, Dios le da al rey Nabucodonosor lo que va a pasar en el futuro. Y le dice que va a venir un reino tras otro reino. O sea, un metal tras otro metal. Y le dice que al final de todo esto, los metales y la estatua y su significado, que lo vamos a ver más adelante, va a desaparecer. Y que esa piedra también tiene un significado,
que esa piedra es precisamente el reino de Dios y que esta piedra va a permanecer para siempre. En Daniel 2, versículo 36 al 38, Daniel comienza a dar la interpretación al rey de lo que es el sueño. Dice en el versículo 36 lo siguiente: este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, el poder, la fuerza y la majestad. Vamos a detenernos un poquito aquí para analizar esto. Daniel le dice: tú eres rey de reyes. ¿Por qué? Porque Babilonia en ese momento tenía conquistado toda la tierra conocida en ese momento. Y en los otros pueblos o en las otras ciudades, en los otros reinos habían reyes. Y él gobernaba a esos reyes como sus subordinados. Y por eso le dice: tú eres rey de reyes. ¿De acuerdo? Y sigue diciendo: porque el Dios del cielo te ha dado tu reino. O sea, no vayas a pensar, le dice, en tu cabecita que tú has logrado todo eso, sino que el Dios del cielo lo ha establecido de esa manera. Dice: la fuerza, el poder y la majestad, quien te lo ha dado o quien te lo ha concedido es Dios. Ok. Al inicio estudiamos un poco de cómo Judá llegó a caer bajo el dominio de Babilonia. Precisamente ellos se habían apartado de escuchar la voz de Dios. Y al apartarse de escuchar la voz de Dios, ellos habían caído bajo el dominio de Babilonia, un pueblo pagano, un pueblo que adoraba ídolos que no tenían el más mínimo poder. Pero como ellos mismos se habían apartado de Dios, y lo vemos en el libro de Ezequiel, vemos todo lo que estaban haciendo el pueblo de Judá, adorando también a estos ídolos que adoraban los paganos. Como se habían mezclado con ellos, habían adquirido sus costumbres. Ya hablamos un poco de lo que pasó con Lot y Sodoma y Gomorra, cómo sus hijas, cómo su familia se había mezclado con estas personas y había adquirido sus costumbres. Y el mezclarse involucra muchas cosas, desde hacer negocios hasta ir a sus fiestas, participar de lo que ellos hacen y así sucesivamente. Y entonces Dios, antes de que el pueblo tomase la tierra prometida, que era la Canaán terrenal, Dios había establecido las reglas que tenían que jugar. O sea, Dios les había dicho: ustedes no pueden hacer negocios con ellos, no pueden tomarlos como sus siervos, ustedes no pueden mezclarse con ellos. Y cuidadito, les dijo, van a ir a adorar a sus dioses. O sea, definitivamente no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo hacen, les va a venir todo lo que yo ya les dije que les iba a pasar. Acordémonos que, aunque Dios permite las cosas, en su gran mayoría Dios no es el que las ejecuta. Ejemplo: Dios viene y le dice al pueblo cuáles son las reglas que debe seguir. Y entonces el pueblo se desvía. Cuando el pueblo se desvía y sigue otros dioses, ¿quién es el que está detrás de esos otros dioses? Precisamente el enemigo de Dios, que es Satanás. Y el enemigo de Dios quiere destruir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para eliminar todo rastro de Dios en la tierra. O sea, si hay una persona que está conforme a la palabra de Dios, el Satanás quiere destruirlo. Y si esa persona en algún momento se desvía, si en algún momento esa persona se va por las cosas contrarias a lo que Dios dijo, Satanás va a tratar de destruirlo. ¿Sabes por qué? Porque él dice: no me voy a jugar el chance de que esa persona recapacite y vuelva otra vez a los caminos de Dios. Entonces él dice: aquí es destruirlo para destruir todo rastro. Y eso fue lo que quiso hacer con el pueblo de Israel. Solo que en el pueblo de Israel
el pueblo total, en su totalidad, no estaba contaminado. Habían personas como Daniel y sus amigos que escuchaban la voz de Dios, y por medio de ellos, Dios aún intervenía por ellos. Y así es como lo estamos viendo. Ahora bien, en el versículo 38 dice lo siguiente: después de decirle al rey, rey, todo viene de Dios porque Dios lo permite. O sea, Daniel está tratando de proteger en cierta medida al rey de ese orgullo, de esa vanidad y de que él se adjudique todo lo que tiene, sino que está tratando de que él reconozca que el Dios del cielo, quien le dio el sueño y quien le da la interpretación, es el Dios todopoderoso. En el 38 dice: donde quiera que habitan los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves de los cielos, Él los ha entregado en tu mano. ¿Quién es Él? Dios. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Ok, es interesante porque aquí precisamente Daniel está diciendo todo lo bueno que tiene el reino, todo lo glorioso que es. Y precisamente él dice: pone a tu dominio las bestias, las aves y los hombres. Entonces dice: Dios ha entregado en tu mano todas estas cosas. Y por eso Dios te está representando como la cabeza de oro. El reino de Babilonia lo está representando como la cabeza de oro. ¿Y por qué dice tú eres la cabeza de oro? Porque vamos a ver más adelante y vamos a estudiar que Babilonia, después de que el rey Nabucodonosor muera, nadie más va a poder ponerse sus zapatos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque los demás sucesores que vienen no les alcanzan ni siquiera para amarrar los zapatos al rey Nabucodonosor. Y vemos qué es lo que hacen ellos, y vemos que es por medio de esos sucesores que Babilonia cae precisamente. Ahora bien, quiero comenzar a estudiar qué era Babilonia y por qué Dios la representa como la cabeza de oro. Vayamos a Génesis 2 del 36 al 38. En Génesis nos cuenta la historia que después de que pasa el diluvio, después de que Dios destruye la tierra con el diluvio, Dios le dice a Noé que pueblen otra vez la tierra, pero dice que se esparzan por la tierra, esparcidos por la tierra y poblarla de nuevo. Pero poco tiempo después, cuando el pueblo comienza a crecer, no escucha la voz de Dios, y entonces va a pasar lo que vamos a leer en el capítulo 10 de Génesis. Leamos Génesis 10 del 8 al 10 para sacar un extracto de él. Dice lo siguiente: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. O sea, llegó a ser el primer gobernante en la tierra, llegó a ser el primer déspota de la tierra. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Dice: fue vigoroso cazador delante de Jehová. Esa palabrita delante de Jehová, si nosotros buscamos en la Biblia, hace referencia que en contra de lo que Jehová había establecido. Jehová nunca quiso que sus hijos fuesen oprimidos. Nunca quiso que sus hijos fuesen gobernados por otros seres. Es más, vemos que cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿cómo lo hace? ¿Quién era el comandante de los israelitas en ese tiempo? Había un representante que era Moisés. Moisés como tal no era el comandante. ¿Por qué? Porque cuando ellos tenían que ir de un lado a otro, ¿a quién consultaba Moisés? Moisés consultaba a Dios, a Jehová, específicamente al Hijo de Dios, que era Cristo. ¿Y se acuerdan de la columna de fuego que estaba sobre el campamento?
o la columna, que eso eran las noches, o la columna de nube en el día para darles sombra, en la noche fuego para darles calor, y en el día, ese era, cuando esa columna se levantaba, precisamente el pueblo sabía que Dios los estaba dirigiendo a otro lugar. Moisés simplemente era el que quería, o el que Dios había puesto para guiar al pueblo con respecto a lo que Dios decía. Es más, Dios en un inicio no quiso que fuese así. Si nosotros vemos en Éxodo, inclusive en el capítulo 19 de Éxodo, antes de dar la ley de Dios, Dios quiere hablarle al pueblo entero directamente. Y Dios comienza a hablar. ¿Y qué es lo que habla Dios? Lo que está en los capítulos 20 de Éxodo 20. ¿Y qué es eso? La ley de Dios. Pero el pueblo tiene miedo, y entonces el pueblo le dice a Moisés: mejor habla tú con Dios, porque si él sigue hablando vamos a morir. Porque dice que cuando Dios hablaba, la tierra temblaba. El monte donde estaban ellos, dice que humeaba o salía fuego de él. Y entonces Dios quería ponerles esa impresión a ellos en su mente de lo poderoso que era él. Pero el pueblo tiene miedo de que Dios le hable directamente, y entonces le dice a Moisés: habla tú con Dios y luego tú habla con nosotros. El pueblo lo decide, pero esa no era la decisión que Dios quería realmente. Dios quería hablarle. E inclusive, de ahí en adelante nosotros vemos que el pueblo de Israel fue manejado siempre no por un rey, sino que nosotros vemos que habían profetas. Muere Moisés y Dios deja a Josué. Luego muere Josué y así sucesivamente, y hasta que al final Dios también levanta a otro que era Samuel. Y cuando Dios levanta a Samuel, entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios está con Samuel, el pueblo no perdía una batalla. ¿Por qué? Porque Samuel consultaba a Dios y Dios decía qué era lo que tenía que hacer el pueblo. Pero resulta que el pueblo se da cuenta de algo, y el pueblo ve que comienza a observar a los demás pueblos que estaban alrededor, a los que tenían que conquistar, y ven que ellos tenían reyes, y ven la pompa de estos reyes, y entonces el pueblo comienza, o Satanás en realidad comienza a meterles la idea al pueblo de que si ellos tuvieran reyes, también serían tan pomposos y así sucesivamente, y que el rey los iba a cuidar. Pero lo verdadero que el pueblo quería era que Dios dejase de ser su guía, que Dios dejase de ser su comandante. ¿Por qué? Porque cuando Dios los estaba guiando, Dios no les permitía ningún tipo de sinvergüenzada al pueblo, por así decirlo. Dios regía y decía: a este sutanito tienen que apedrearlo. Y una vez lo sacaban y lo apedreaban. O sea, si este está practicando hechicería, sáquelo y apedréelo. Si este no se conforma con lo que yo he dicho, haga esto. ¿Por qué? Porque Dios trata de esta manera al pueblo. Porque ellos tenían visible los milagros de Dios sobre el pueblo. Habían estado 40 años recibiendo maná, su comida, directamente del cielo. Habían estado caminando por 40 años y dice que sus ropas y sus calzados no se desgastaron durante 40 años. Habían visto durante 40 años la columna de nube y la columna de fuego, y ya les parecía normal. Y entonces, ¿qué era lo que quería hacer el pueblo? El pueblo quería, bueno, de ahí, si me guía un hombre, entonces ese hombre comete errores, entonces yo también puedo cometer errores o puedo hacer sinvergüenzadas, y entonces ya no voy a ser castigado. Y entonces dice que cuando el pueblo pide precisamente a Samuel rey, Samuel se entristece mucho. Y entonces Dios le dice a Samuel: mira, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Y entonces Dios les da precisamente, aunque Dios sabía el peligro de los reyes, de tener reyes, Dios les pone las reglas y le dice: bueno, está bien, ustedes quieren rey, van a tener rey, pero su rey
se va a llevar a sus hijos, los va a hacer soldados. Su rey le va a cobrar impuestos para poder mantener sus castillos, para poder mantener toda su pompa y su gloria. El rey va a tomar a sus hijas y las va a hacer, en algunos casos, esposas, en otros casos, no sé, sirvientas, panaderas y así sucesivamente. Y entonces Dios les dice cuáles son las consecuencias de lo que ellos van a hacer. Y ellos dicen, no importa, nosotros queremos rey. Y entonces Dios dice que Él en su infinita misericordia dice, yo les voy a escoger el rey, y escoge a Saúl, precisamente. Y entonces Saúl en un tiempo estuvo bien. Luego vemos que Saúl se aparta de Dios, decide hacer lo contrario a lo que Dios dice, e inclusive entonces Dios escoge a otro, que es a David. Y Saúl se encarga de perseguir y tratar de matar a David. Mientras estuvo David en el reino, David atendió a la voz de Jehová, cometió errores, es cierto, y muchas cosas más, pero él se arrepiente, le pide perdón a Dios y él corrige su vida. Y mientras estuvo David, mientras estuvo Salomón, y así sucesivamente el reino estuvo bien. Pero llegaron otros reyes y corrompen totalmente a Israel. Y llega al punto en que pasa precisamente que Babilonia los toma como que, como sus siervos en Babilonia. Y precisamente ahí vemos, dice en el versículo 8, que dice que en el versículo 9 precisamente de Génesis capítulo 10, dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual así se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. El 10 dice, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. Ahí es donde se comienza a construir lo que es Babilonia. A un historiador dice precisamente, R. Campbell Thompson, dice lo siguiente: los acontecimientos habían demostrado ya que Nabucodonosor era un comandante vigoroso, brillante, tanto física como mentalmente, un hombre fuerte, muy digno de suceder a su padre. Había de ser el mayor hombre en su tiempo en el cercano oriente, como soldado, estadista y arquitecto. O sea, el rey Nabucodonosor era, por así decirlo, un gran hombre. No solo era un buen soldado, sino que también era un buen estadista y un buen arquitecto. Si vemos en Génesis, vemos que así comenzó desde los tiempos de casi, no sé, como 2 generaciones del tiempo de lo que era Noé, comenzó a construirse Babilonia. Pero con el tiempo, precisamente el padre de Nabucodonosor comenzó a construir este imperio y se vino construyendo por el tiempo, y luego llega Nabucodonosor a darle toda su gloria y toda su pompa a lo que es Babilonia. El padre precisamente, o mejor dicho, en los versículos 10 del capítulo 10 de Génesis, habla acerca de Nimrod, que era el bisnieto de Noé. Luego el padre de Nabucodonosor se llamaba Nabopolassar. Este muere en el año 604 a.C. Nabucodonosor reina 2 años juntamente con su padre antes de que él muera. Y luego, o sea, estando su padre Nabopolassar junto vivo, Nabucodonosor reina 2 años junto con su padre en el Babilonia. Ahora bien, vayamos a Jeremías. Jeremías capítulo 27, versículo 7. Dios ya había hablado acerca de Babilonia años antes de que pasara el poderío de Babilonia. Dice en Jeremías, y todas las naciones le servirán a él, hablando de Babilonia.
a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y reduzcan la servidumbre muchas naciones y grandes reyes. O sea, Dios ya en Jeremías había establecido precisamente que toda la tierra conocida en ese momento, todos los reyes le iban a servir ¿a quién? A el rey de Babilonia. Nabucodonosor muere aproximadamente en el año 562 a.C. Le sucede precisamente su hijo Amel-Marduk, y él precisamente reina por 2 años nada más, del 562 al 560 a.C. Estas fechas, digamos, en el calendario normalmente se suelen tomar, por así decirlo, del partida del año del nacimiento de Cristo hacia adelante. Se comienza a contar 1, 2, 3 hasta la fecha que tenemos hoy, 2018. Pero las fechas del año de Cristo hacia atrás comienzan a contarse al revés. Entonces, por eso nosotros vemos que se dice que se reinaron del año 562 al 560, o sea, como que vienen restándose, o sea, vienen del año 1, por así decirlo, cuando comenzó o cuando cayó Adán y Eva, y vienen restándose los años hasta llegar al año 1, que fue el nacimiento de Cristo. Entonces nosotros debemos, en lugar de sumar, es como restar los años de lo que es de Cristo hacia atrás. Ok, sigamos otra vez con respecto a Nabucodonosor. En el tiempo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor gobierna, Babilonia tiene su más apogeo. Pero luego de Nabucodonosor le suceden sus hijos, o en algunos casos sus yernos. Ya los reyes o el poderío de Nabucodonosor no es el mismo. ¿Por qué? Precisamente porque Dios había establecido de esa manera, que después de Nabucodonosor iban a venir otros reyes por cierto tiempo más, es más, por 18 años logran tener el poder, pero ya había establecido Dios que después de ese reino iba a venir otro, que precisamente son los medos y los persas, que nosotros vemos en la historia lo que pasa y cómo los medos y los persas conquistan Babilonia. Vamos a ver más adelantito qué era Babilonia y cómo estaba. O sea, Babilonia estaba construida de una manera tal que era imposible en ese tiempo ser conquistada o ser tomada por otros reinos. Ahora bien, y por eso precisamente Dios la había establecido como la cabeza de oro, inclusive la cabeza es lo más importante del cuerpo. Entonces Dios la había establecido de esa manera. Dios sacó una figura muy fácil de entender y de comprender. Nunca en la historia un imperio ha igualado a lo que es Babilonia en su esplendor y en su gloria. Si usted hoy busca cuál es una de las 7 maravillas del mundo, va a encontrar que Babilonia era una de ellas. Y precisamente es esto, el reino de oro de Babilonia, los jardines colgantes que tenía Babilonia, o sea, que en este tiempo no se ven en ningún lado. Además dice que Babilonia formaba un cuadrado perfecto, 24 kilómetros de cada lado, o sea, 96 kilómetros cuadrados, 96 kilómetros de perímetro tenía Babilonia. Imagínese usted una ciudad de 96 kilómetros. No sé, si de aquí a Cartago puede ser que estamos en San Pedro, 24 kilómetros o por ahí anda. Imagínese todo eso encerrado en murallas. Ahora bien, ¿cuánto medían estas murallas? Dicen los historiadores que aproximadamente estas murallas medían acerca de 60 a 90 metros de altura. Para comparar un poco, imagínate que el Banco Nacional mida
mide 80 metros aproximadamente, tiene 20 y algo de pisos, pero mide 80 metros. Digamos que estas murallas midieran 60 metros, que era lo mínimo que dicen los historiadores. Imagínese usted la altura de esa muralla, y con esos tiempos, con lo que tenían los ejércitos en esos tiempos, era imposible. Además dice que estas murallas tenían 25 metros de ancho, o sea, casi digamos la mitad de una cuadra. Las cuadras normalmente están hechas en 100 metros, no, como un cuarto de una cuadra, por así decirlo, 25 metros. Entonces dice que podían pasar 2 carros sobre esas murallas. O sea, actualmente tenemos una muralla que es la muralla de los chinos, ¿verdad? La muralla china, que es gigantesca y además es muy gruesa. Pero esas murallas no tenían nada que ver con las murallas que rodeaban la ciudad de Babilonia. O sea, por eso era imposible poder conquistar esta ciudad, inclusive en esos tiempos y con los ejércitos que había. O sea, tratar de escalarla, imposible. Tratar de derribarla con lo ancho que era, imposible. No se podía. Ok. Entonces, Babilonia dice que la ciudad estaba perfectamente nivelada. Sus calles eran de tal manera que eran cuadrados perfectos, y aproximadamente tenía una calle de 25 metros. Su superficie, si multiplicamos para sacar la superficie, era de 576 kilómetros cuadrados. O sea, eso era lo que encerraban las murallas del perímetro, 576 kilómetros cuadrados. Exuberantes jardines que tenían magníficas moradas dentro de Babilonia. Por eso Dios la compara con ¿qué? Con la cabeza de oro. Cabeza más importante, y aún más importante el metal. Alrededor de la ciudad, como sabemos, los castillos que tal vez hemos visto alguna película, los castillos, una forma de protegerse era poner fosas alrededor de la ciudad o de los castillos, y en esas fosas echar agua, inclusive en muchos de ellos echaban aceite, por cuando venían a tratar de conquistarlo le encendían fuego y así destruían al enemigo. Estas fosas estaban cavadas alrededor de la ciudad, y dice que eran de 96 kilómetros aproximadamente alrededor de la ciudad. Y además dice que la muralla tenía un río, la ciudad tenía un río que pasaba por en medio de la ciudad, que era el río Éufrates. Este río tenía también esas mismas murallas a los dos lados, por así decirlo. Entonces, estaba la ciudad, digamos que dividida en dos. Entonces, y estas murallas protegían a la ciudad, y eran precisamente de la misma altura que las murallas que rodeaban la ciudad. Ahora bien, estos ríos y en las puertas de la ciudad eran puertas increíbles de aquel tiempo, ¿verdad? Que era el metal que se usaba, que era el bronce. Estaban hechas de bronce sólido, y por lo tanto, si se navegaba por el río, estas puertas estaban cerradas, y si estaban cerradas nadie podía entrar a ningún lado de la ciudad. E inclusive el mismo río, en la entrada del río, tenían estas puertas también de bronce para no permitir entrar al río en medio de la ciudad. Ok, dice que habían jardines tan esplendorosos que estos jardines iban creciendo, por así decirlo, en terraza en terraza o de nivel en nivel, hasta llegar el alto de lo que eran las murallas. O sea, era una ciudad sumamente esplendorosa. Ahora bien, en la ciudad había un templo que se llamaba el Templo Belo. Este templo tenía un perímetro que era para adorar a sus dioses, aproximadamente de 5 kilómetros de perímetro. Además tenía 2 palacios reales, uno a cada lado
de la ciudad, uno a cada lado del río, por así decirlo. Entonces, estos dos palacios, los cuales tenían, uno de ellos tenía una circunferencia aproximadamente de 5 kilómetros de circunferencia. El otro tenía 12 kilómetros de circunferencia. Y además, para comunicar estos dos palacios, dice que se comunicaban entre ellos por medio de túneles. Estos túneles pasaban debajo del río. Y esa era la manera como se comunicaban los dos palacios. Pasaban bajo el río Éufrates. Ahora, Babilonia era esplendorosa. No sé, creo que en esa tierra no hay una ciudad como Babilonia actualmente. Los adornos, las defensas y los recursos ilimitados que tenía Babilonia. O sea, Babilonia no solo era ciudad, sino que también tenía tierras para sembrar. Los jardines colgantes, ellos ya practicaban en ese tiempo la hidroponía y así sucesivamente era como mantenían estos jardines. Era increíble. Vayamos a Isaías. Isaías en el capítulo 13, 19 nos relata un poco de lo que era Babilonia. Precisamente Dios ya había establecido antes de esto. Dice en Isaías 13, 19, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. ¿Ok? Dios ya había establecido lo que había de pasar con Babilonia. Con toda esta protección, con todos estos recursos que tenía Babilonia en sí misma, Dios había dicho, va a pasar lo que pasó como Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Fue destruida en su totalidad. Esa gran ciudad, esa esplendorosa ciudad, esa cabeza de oro, llegó a terminar su momento. ¿Por qué llegó a terminar? Podríamos decirlo que era casi imposible que pasara lo que Dios está diciendo, pero fue que la palabra de Dios ya lo había hablado. Y cuando la palabra de Dios lo habla, las cosas se cumplen, porque de su boca sale lo que ha de suceder. Ahora bien, esta Babilonia pomposa, esta Babilonia con toda su gloria, a esta Babilonia fue donde entró Daniel y sus compañeros. Entraron no como miembros de Babilonia, sino como cautivos de Babilonia. Entraron como presos, entraron como siervos de Babilonia. Aunque ellos tenían ciertos privilegios, pero ellos eran siervos. Inclusive hay versículos en la Biblia donde relata que Daniel y sus compañeros y así sucesivamente todos los jóvenes que eran cautivos fueron castrados o fueron hechos eunucos precisamente. Bien, a esta ciudad precisamente fue donde ingresó Daniel. A esta ciudad fue donde ellos dijeron, no nos vamos a apantallar por la pompa y la gloria, sino que vamos a seguir sirviendo a nuestro Dios. Ahí en esa ciudad estuvieron 70 años cautivos el pueblo de Israel. 70 años sirvieron a los babilónicos e inclusive al otro imperio que sucedió Babilonia, que fueron los medos y los persas. Por 70 años el pueblo de Israel lamentaba ser siervo de otro pueblo. Por 70 años muchos de ellos caminaron sobre estos jardines gloriosos y espléndidos, pero ellos anhelaban a Sión, su ciudad, donde habían salido precisamente. Ahora bien, vamos a hablar de otra ciudad y la vamos a comparar un poco con respecto a lo que fue Babilonia. Esta ciudad no mide lo que medía Babilonia precisamente. Esta ciudad mide 24,000 metros cuadrados. Ahí en la imagen me falta un 0.
Entonces en la diapositiva me falta un 0, 24,000 metros cuadrados. Sus muros no eran de piedra. Esta ciudad tiene muros de piedras preciosas y jaspes. No eran como los muros de Babilonia, que eran de granito, eran de piedra como tal, mezclada con asfalto y otras cosas más para mantenerse. Sus calles no eran de asfalto como las de Babilonia. Las calles de esta ciudad a las cuales hablo eran calles de oro, o son calles de oro transparente. Sus ríos no era el río Éufrates. Su río dice que es como el cristal, brillante como tal. Es el río de vida. En sus calles no se van a oír lamentos de personas que son siervos, que son esclavos, que van a servir. En sus calles se van a oír cantos de victoria, como de aquellos que vuelven otra vez a su casa después de haber sido sacados de ella. Su luz no era como la de Babilonia, con antorchas. Esta luz dice que la luz viene de Dios y de su Hijo, el Cordero. Los redimidos no van a estar desterrados, sino que van a volver a la casa de su Padre. En su boca van a haber palabras como hogar, libertad, paz, pureza, dicha inefable y vida eterna. Precisamente todo eso nos cuenta en lo que es Apocalipsis capítulo 21 del versículo 1 al 27. Estamos hablando de la ciudad de Dios, la gran Jerusalén, la ciudad santa de Dios. Ahí vamos a leerlo precisamente, vamos a ir a Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 21, del versículo 1 al 27, dice: revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrarnos a sus siervos las cosas que deben suceder enseguida, y la dio a entender y enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que vio. Juan dice que a él le fue revelado esto porque Jesucristo se lo dio, y que él daba testimonio tanto de su palabra, de su palabra como tal, la palabra de Dios que había sido escrita en la Torá, así como de Jesucristo, quien murió por nosotros. El versículo 3 dice: bienaventurado el que lee y el que oye las palabras de esta profecía y guarda las cosas escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Sigue diciendo el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están, estaba leyendo el capítulo 1 y es el versículo 21. Digo el capítulo 21. Si estaba leyendo el capítulo mal. Ok, ahora sí. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis capítulo 21 versículo 1. Porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar y ya no existe más. O sea, Juan dice que la primera tierra y el primer cielo ya no existen. O sea, este cielo y esta tierra donde están ya no son. Y dice Juan lo siguiente: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo junto a Dios, dispuesta como una novia ataviada para su esposo. Es importante aclarar un poquito acerca de este versículo 2. Dice que la santa ciudad Jerusalén venía como una novia ataviada a su esposo. Es interesante que aquí Dios ve a Jerusalén como la novia ¿de quién? De Cristo, y todo lo que tiene Jerusalén dentro, que está su santa iglesia. Luego sigue el versículo 3: y oí una gran voz procedente del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres,
y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, con Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aquí está hablando de que los redimidos precisamente van a estar en esta ciudad y ya no se van a lamentar más. Ya los redimidos no van a llorar más. Sigamos con respecto al versículo 21. Dice el versículo número 5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y dijo: escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, Dios va a hacer todo nuevo. El cielo que vemos ahora y la tierra que vemos ahora no van a existir, porque Él las va a hacer todas nuevas, según estos versículos que estamos leyendo. El 6 dice lo siguiente: y me dijo: he aquí yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente de la fuente de agua de vida, de ese río de agua de vida. El que venza heredará las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El 8. Porque los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde, en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Es ahí donde Dios va a destruir a todas estas personas. Sigue diciendo el versículo 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de la ira de las plagas, y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la novia del Cordero. Querido amigo, querido hermano, si usted quiere ver cómo es esta ciudad, su esplendorosa, le invito a que siga leyendo el capítulo 21 de Apocalipsis. Actualmente no nos va a dar tiempo para leerlo, pero léelo, estúdielo y va a ver cómo es esta ciudad, qué es lo precioso que tiene y quién la gobierna. Es importante para eso. Ahora bien, vamos a seguir más adelante en el próximo programa estudiando cómo cayó Babilonia, qué fue lo que hizo, qué fue lo que pasó y por qué Dios había establecido un tiempo para ella. Les invito a que nos sigan por Facebook, les invito a que nos sigan en Laicos en Acción, en YouTube, en 930 AM, Radio Costa Rica. Les invito, querido hermano y querido amigo, que estudie la palabra de Dios, que busque de la palabra de Dios y verá que Dios te va a mostrar lo que ha de venir. Y esto que estamos viendo, precisamente la palabra de Dios nos dice que estamos en los últimos tiempos, que Él está a las puertas, que ya Él viene, ya Él está cerca. Por lo tanto, debes tomar tiempo para ver qué es lo que Él quiere decirte, qué es lo que Él quiere decirnos a nosotros. Y querido amigo y querido hermano, en este momento nos despedimos. Vamos a tener una pequeña oración para continuar luego. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine para seguir estudiando su divina palabra y poder así continuar luego con Él en esta nueva Jerusalén, participar con Él eternamente en esta nueva Jerusalén. Oremos. Gracias, oh Padre, por habernos permitido estudiar tu palabra, por habernos permitido abrirla y poder comprender un poquito de lo que tú tienes para nosotros. Actualmente no hemos interpretado nada de nuestro labio, sino que simplemente hemos leído versículos de la Biblia y hemos visto en la historia cómo están o cómo han sucedido estos versículos, cómo se han cumplido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos
y al contemplar el sol en su esplendor.